ser consultada posteriormente. Les comento que la clase de hoy vamos a retomar la revisión del contenido titulado Fuentes normativas del derecho constitucional. Recuerdo que en la clase realizada el día martes, la primera sesión de esta semana, abordamos o terminamos de abordar las fuentes normativas del derecho constitucional según la clasificación propuesta por el profesor Hugo Tórtora Aravena, que como bien él advierte, se trata de una clasificación que complementa la clasificación elaborada por el profesor Nogueira, un destacado constitucionalista chileno. En la clasificación que propone el profesor Hugo Tórtora, se revisa el ordenamiento constitucional o las normativas constitucionales a partir de ciertas variables. Estas variables parten por las fuentes supraconstitucionales, conversamos sobre las fuentes supraconstitucionales y nos referimos a ellas como el conjunto de principios y valores fundantes y fundacionales de la organización política. Por supuesto, el texto constitucional chileno recoge como principios y valores con característica supraconstitucional la dignidad humana como limitante del ejercicio de la soberanía del Estado y adicionalmente la forma republicana y democrática de gobierno. Nos referimos en aquella ocasión a estos dos principios, a estos dos valores fundantes y fundamentales del Estado chileno e hicimos referencia a las disposiciones establecidas en la Constitución vigente sobre este particular asunto y adicionalmente, de manera complementaria, hicimos una referencia al acuerdo político titulado Por la Paz y una nueva Constitución, un acuerdo político que en líneas generales garantiza la preservación de estos dos principios, es decir, las garantías mediante las cuales se reconoce el valor de la dignidad humana como límite al ejercicio de la función pública, como límite al ejercicio de la función estatal, y por supuesto la garantía de preservación del régimen republicano democrático. Esto en relación, vuelvo al punto, a las fuentes supraconstitucionales. Las fuentes supraconstitucionales es la primera variable que propone la clasificación del profesor Hugo Tórtora. La segunda variable de clasificación, o el segundo estante, como nos referimos en aquella oportunidad, el segundo estante de nuestro librero, en el cual organizamos las normas o las fuentes normativas del derecho constitucional, hicimos referencia a las fuentes de jerarquía constitucional, o a las normas de jerarquía constitucional. Y las normas de jerarquía constitucional son, por supuesto, la Constitución Política de la República, como norma suprema del ordenamiento jurídico, las leyes de reforma constitucional y, finalmente, las leyes de interpretación constitucional. Estas son las normas de jerarquía constitucional, por lo tanto, son las normas que están en el segundo estante de nuestro librero, bajo aquellas que identificamos como supraconstitucionales. Estas las identificamos como normas de jerarquía constitucional y son las normas, por supuesto, que expresan materialmente el contenido de una constitución. Por supuesto, están revestidas no solo de una superioridad material, sino adicionalmente de una superioridad, por supuesto, jerárquica y formal, en el sentido que, por supuesto, estas son normas que prevén mecanismos especiales de revisión y de cambio. Y adicionalmente son las normas a las cuales se les reconoce la fuente, el origen, la razón de ser del ordenamiento constitucional. Y en tal sentido, al ser la fuente, el origen y la razón de ser de la normativa constitucional, por supuesto, de ellas tiende a armonizarse el resto del ordenamiento jurídico. Seguidamente revisamos, de acuerdo a la clasificación que es objeto de estudio, las fuentes de derecho constitucional
pero de jerarquía legal. Es decir, bajamos al tercer cajón de nuestro librero y encontramos precisamente como normas de jerarquía legal que son fuentes del derecho constitucional, por supuesto, los instrumentos de naturaleza legal, de carácter legal, de jerarquía legal, que están establecidos en su diseño, en su conformación, en su formación, en el propio texto constitucional. Es decir, en el caso del ordenamiento jurídico chileno, son fuentes normativas del derecho constitucional de carácter legal o de jerarquía legal, las leyes orgánicas, las leyes de quórum calificado, por supuesto, las leyes ordinarias, los decretos con fuerza de ley y una referencia especial a el ejercicio de la potestad reglamentaria por parte del Poder Legislativo, que tiene, por supuesto, como una manifestación de su autonomía e independencia, la atribución de regular internamente su funcionamiento. Por lo tanto, los reglamentos de organización y funcionamiento de la Cámara atienden especialmente a aquellos asuntos que la Ley Orgánica del Congreso Nacional no establece. Y por lo tanto, estos reglamentos de funcionamiento de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores está orientado a organizar, por supuesto, el estatuto de los parlamentarios, a definir cuestiones propias de su funcionamiento interno, del debate interno, de las operaciones que se desarrollan internamente en el Parlamento. Insisto, aquellas normas que la propia ley orgánica constitucional del Congreso Nacional no establece. Esas que he mencionado, o esos instrumentos que he mencionado, son, por supuesto, las fuentes normativas del derecho constitucional de jerarquía legal. Fíjense, tratemos de representarlo mentalmente. Hablamos de un primer cajón, que son las normas supraconstitucionales. En el caso del Estado chileno, del ordenamiento constitucional chileno, hay dos cuestiones que son relevantes. La dignidad humana como límite del ejercicio de la soberanía y la segunda cuestión, la forma de organización republicana y democrática, en un nivel supraconstitucional. Un segundo cajón refiere a las normas de jerarquía constitucional y encontramos en ese cajón a la Constitución Política de la República, a las leyes de reforma de la Constitución y, por supuesto, a las leyes de interpretación constitucional. En su conjunto, estas normas integran el bloque de constitucionalidad de jerarquía propiamente constitucional. Y posteriormente, el tercer cajón, por supuesto, de este estante, de este librero de las normas constitucionales o de las fuentes normativas del derecho constitucional, se integra por las normas de jerarquía legal. E insisto, las normas de jerarquía legal son aquellas que han sido definidas en su forma, en su contenido, en su procedimiento de formación por la propia Constitución. Y en el caso del ordenamiento constitucional chileno, incluiríamos en este tercer cajón, que son las fuentes normativas del derecho constitucional de jerarquía legal, a las leyes orgánicas, por supuesto las leyes de quórum calificado, las leyes ordinarias, los decretos con fuerza de ley y finalmente la especial referencia a el reglamento interno de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Estoy haciendo solo memoria, estoy haciendo solo recordatorio de lo que hemos conversado en el abordaje de las fuentes normativas del derecho constitucional y sirva además de repaso sobre este tema. ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bien, continúo. Ya nos hemos referido a las fuentes supraconstitucionales, a las fuentes de jerarquía constitucional, a las fuentes de jerarquía legal. Por supuesto, hay un siguiente cajón
de nuestro librero que refiere a las fuentes de jerarquía reglamentaria. Y las fuentes de jerarquía reglamentaria son las que derivan su legitimidad, derivan sus mecanismos de formación de aquellas normas que son de jerarquía legal. Hablamos de jerarquía reglamentaria y se expresan a través de los actos administrativos como consecuencia o derivadas del ejercicio de la potestad reglamentaria que reconocemos al Ejecutivo Nacional. Pero evidentemente el Ejecutivo Nacional ejerce esta potestad reglamentaria en función de una atribución que le ha sido concedida legalmente. Y los mecanismos para la formalización de dichos actos administrativos, de los reglamentos, de los decretos, por supuesto, deriva, insisto, su legitimidad de las normas de jerarquía legal. Bien. Sobre la tipología constitucional, recuerden que las tipologías son clasificaciones o taxonomías. Por lo tanto, es muy importante a los fines de explicar una clasificación o los elementos que conforman una clasificación, comprender primero las variables, es decir, que las variables en la tipología refieren a el mecanismo de formación, a la manera en que se formula, su rigidez, digamos que son los supuestos a partir de los cuales se comprende un ordenamiento constitucional específico en este caso. Pero sí es importante, por supuesto, definir cada una de esas variables y comprender su caracterización. Es importante, Catalina. Y continúo con la explicación. Insisto, esto ya lo hemos abordado previamente, solo estoy haciendo un recorrido más o menos rápido, panorámico, que nos permita ubicarnos, por supuesto, en el estado actual de revisión de este tema. Les comentaba que, evidentemente, un último cajón de las fuentes normativas del derecho constitucional, que son de carácter jurídico, por supuesto, de carácter vinculante, está referido a las fuentes normativas de nivel reglamentario y se corresponden, por supuesto, con los reglamentos, decretos, ordenanzas y regulaciones de carácter regional, en el caso del ordenamiento chileno, del ordenamiento legal chileno. Hay, por supuesto, como reconoce la clasificación del profesor Hugo Tórtora, fuentes extrajurídicas, es decir, que carecen de un carácter vinculante, de un carácter obligatorio, de una naturaleza coactiva, pero que por supuesto tienen una importante incidencia, especialmente en los procesos de interpretación de la forma, de los contenidos y de la forma en que se interpreta y aplica los enunciados normativos establecidos en el ordenamiento constitucional. Estas son las llamadas fuentes indirectas, a las cuales se le atribuye una característica u origen sociológico. Por supuesto, los autores suelen establecer o reconocer como fuentes indirectas del derecho constitucional por su utilidad en la interpretación que realizan los operadores jurídicos para determinar la mejor aplicación de las normas. Los autores concurren en afirmar que las fuentes indirectas del derecho constitucional son, por supuesto, extrajurídicas, pero cada vez más relevantes e incidentes en los procesos de toma de decisión. Y estas son, por supuesto, la costumbre y la tradición constitucional, en el caso del derecho constitucional, por supuesto, la determinación de los fallos o lo que conocemos como jurisprudencia o precedentes jurisdiccionales y por último la doctrina. Respecto a estos tres aspectos, en nuestra última clase nos detuvimos a reflexionar señalando que sobre, por supuesto, la tradición y la costumbre en materia constitucional es importante, es relevante, incluso tiene una clara relación con la configuración de los elementos que conforman la fuente supraconstitucional. Ocurre así, por supuesto, al revisar los fundamentos históricos de nuestra disciplina, los fundamentos históricos nacionales y universales de nuestra disciplina. Es una disciplina que se construye a partir de la experiencia
y de la sucesión de hechos que marcaron la conformación de las sociedades jurídicamente organizadas y de las sociedades políticas o de las sociedades que se dan a sí mismas una forma de organización política. Respecto a la jurisprudencia como fuente indirecta del derecho constitucional, es importante señalar que a la luz del ordenamiento chileno, la jurisprudencia carece de una efectividad vinculante. Actualmente se desarrollan interesantes esfuerzos de investigación que buscan acreditar la incidencia de los antecedentes judiciales o de los precedentes judiciales y si efectivamente podría articularse un sistema de administración de justicia en función de precedentes. Una última, sin menospreciar, por supuesto, la relevancia de los fallos que resuelven cuestiones controversiales en materia constitucional. Por lo general, estos fallos emanados del Tribunal Constitucional tienen una importante marca política y tienden a incidir, por supuesto, en la forma en que se interpreta el derecho y de alguna otra forma incidir en el debate político. Recuerden ustedes que los tribunales constitucionales, más adelante lo conversaremos en nuestra asignatura, son, por supuesto, órganos jurisdiccionales, pero son órganos jurisdiccionales llamados la mayoría de las veces a resolver controversias de naturaleza política, de naturaleza constitucional. Y por último, respecto a estas fuentes indirectas, nos detuvimos en aquella oportunidad a reflexionar sobre el valor de la doctrina. La doctrina, por supuesto, se caracteriza por la contribución que realizan los autores, que realizan los investigadores del derecho, expresada, codificada, representada a través de las obras jurídicas de referencia relevantes. Quienes cursaron metodología de la investigación jurídica, por supuesto, entienden cuáles son las fuentes relevantes de consulta para el derecho, para la investigación jurídica, y si bien estas son fuentes que no tienen un carácter vinculante, es decir, no establecen, por ejemplo, una interpretación de obligatorio acatamiento, sí son fuentes que progresivamente suelen mediar en el establecimiento de resoluciones de controversia o en los criterios que los tribunales señalan, ¿no? Que los tribunales establecen. Estamos hablando de unas fuentes, una doctrina que por supuesto es ampliamente reconocida en el foro jurídico. Se trata de autores, se trata de profesores reputados, respetados, que consignan, ¿no?, frente a las distintas cuestiones problemáticas del derecho, posibles respuestas. Evidentemente, la doctrina, como fuente indirecta del derecho constitucional, tiene que ser una doctrina validada previamente en los distintos foros jurídicos de especialidad. Adicionalmente, en el caso o en la experiencia procesal chilena, hay una cuestión interesante que refiere, probablemente ustedes ya lo han escuchado, a la presentación de informes de expertos o un informe presentado por parte de un experto. Y esto consiste esencialmente, cuando se trata de controversias, especialmente interpretativas, consiste esencialmente en la convocatoria de un experto sobre un área del derecho específica, la que está siendo, por supuesto, sometida a un juicio, y el experto emite esas opiniones. Pero el llamado a emitir esa opinión, si bien es cierto, no es de obligatorio acatamiento para la administración de justicia, estos informes suelen incidir en la forma en la que se interpreta el derecho y en la que se termina resolviendo las causas. Igualmente, como es frecuente en las audiencias, probablemente digamos, algunos elementos muy detallados del derecho procesal constitucional no sean de interés de nuestra asignatura, pero en el caso de las audiencias constitucionales, las audiencias que suceden ante el Tribunal Constitucional, suele, especialmente en aquellos casos de sensibilidad, ¿no?, políticamente muy controvertidos, suele convocarse a distintos expertos, a representantes de organizaciones no gubernamentales, a la opinión de expertos autorizados en determinadas materias,
para orientar desde el punto de vista técnico y académico la resolución de una controversia judicial. He allí, yo creo que las formas de manifestación muy interesantes, por supuesto, o las formas de incidencia de la doctrina en la formulación de soluciones frente a los problemas del derecho constitucional, y eso que he hecho referencia en este caso solo a la relación entre doctrina y la administración de justicia, pero por supuesto que hay también un espacio que progresivamente se ha ido abriendo para, y que dibuja la relación entre doctrina y otros ámbitos de interés para la producción jurídica. Por ejemplo, sucede con la asistencia técnica a los miembros del cuerpo legislativo, la contribución técnica y académica para la generación de instrumentos legales. Matías, a ver. Fue hasta el pastor Soto exponer al Tribunal Constitucional ninguna... Bueno, por supuesto. Claro, pero a eso me refería con, por ejemplo, representantes de organizaciones de la sociedad civil que en su caso son convocados para el tratamiento, por ejemplo, en el caso del pastor Soto, tratamientos de alto contenido moral, por ejemplo, ¿no? Como fue el caso de la discusión del aborto en las 3 causales y otras controversias que han sido relevantes. Pero así como se convoca a representantes de la sociedad civil, también, por supuesto, se convoca a académicos que hayan hecho contribuciones relevantes sobre las específicas materias que se están discutiendo. Bien, eso respecto a las fuentes indirectas, y recuerdo que el día martes cerramos la revisión de las fuentes normativas del derecho constitucional haciendo una revisión o una reflexión muy general sobre la relación o la incidencia del derecho constitucional, de las normas, perdón, del derecho internacional con incidencia constitucional. Por supuesto, el abordaje de la forma en que operan estas fuentes tiene que comprenderse a partir de múltiples aproximaciones, ¿no? Que son aproximaciones que han sido teóricamente construidas. Por una parte, por supuesto, hay un primer grupo de teóricos que estima que las normas de derecho internacional inciden en el derecho interno, otorgándoseles o reconociéndoseles carácter supraconstitucional. Por supuesto, el reconocimiento de su carácter supraconstitucional tiene importantes incidencias en el modo en el cual, por supuesto, se interpreta y se aplica el derecho, partiendo de la concepción del derecho internacional o de las normas de derecho internacional, especialmente las relativas a derechos fundamentales, con un carácter supraconstitucional, estas advertirían la necesidad de armonizar obligatoriamente al derecho constitucional como fuente normativa nacional con las normas, a partir de las normas, perdón, del derecho internacional. Tiene, además de esa consecuencia de armonización, por supuesto, figuraría como una manifestación clara de esta armonización la necesidad de adecuación de las normas. Una segunda opción es reconocerle a los tratados internacionales, a las normas de derecho internacional, un carácter o una jerarquía no supraconstitucional, sino constitucional. Es decir, los tratados internacionales tendrían una jerarquía compartida con la propia Constitución, con las leyes de reforma constitucional y las leyes de interpretación constitucional. Por supuesto, esto también tiene una incidencia de armonización del derecho constitucional, ya no sobre las normas de jerarquía constitucional, sino sobre las normas de jerarquía legal y sucesivamente las de jerarquía reglamentaria. Por supuesto, el reconocimiento del carácter supra o del carácter constitucional de las normas de derecho internacional es resuelto en buena medida o es resuelto definitivamente o bien por el legislador mediante actos
que indican, por supuesto, un tratamiento específico para las normas de derecho internacional en el ordenamiento nacional, o bien también por los administradores de justicia, específicamente las cortes de mediana y alta jerarquía en el ejercicio de su función de interpretación y en el ejercicio de la función de recepción de las normas de derecho internacional en el contexto nacional. La tercera opción son los tratados. Parte por afirmar que los tratados internacionales tienen una posición intermedia. Por lo general no soy muy amigo o afín de las posiciones teóricas eclécticas o de las mixturas, porque terminan por no resolver del todo. Y desde luego este es un planteamiento teórico problemático, que refiere a la relación de las normas internacionales, por supuesto, segmentándolas, y efectivamente tienden a referirse a o a buscar una solución intermedia a partir del reconocimiento de normas relativas a derechos humanos, tenderían, y como ocurre así en algunos ordenamientos, a gozar de jerarquía supraconstitucional y en otros a gozar de jerarquía constitucional. Por supuesto, esta postura intermedia de plantear o bien una relación supraconstitucional respecto a la Constitución, o una relación constitucional, o una relación de legalidad a constitucionalidad, por supuesto es problemática. La cuarta opción plantea que los tratados internacionales tienen jerarquía legal. En nuestra última sesión, la del día martes, referimos a esta aproximación teórica como la solución que ha propuesto, han propuesto los tribunales chilenos, en los cuales se basan fundamentalmente su criterio en el mecanismo constitucional establecido para la ratificación de los tratados internacionales. Con esto quiero decir que constitucionalmente el presidente de la República, en ejercicio de la función de jefe de Estado, suscribe los acuerdos, los tratados y la normativa internacional. Una vez que ha sido suscrito por el presidente de la República, hay un procedimiento de ratificación de los tratados internacionales en los cuales interviene el Congreso de la República. El modo en el cual se manifiesta ese acto de ratificación se expresa mediante una ley que acoge al derecho nacional las normas contenidas en un tratado, en un acuerdo o en una normativa de naturaleza internacional. Como consecuencia de esto, una vez que se expresa el acto mediante el cual se sanciona la ley de recepción de las normas internacionales en el derecho nacional, adquiere efectiva vigencia en el ordenamiento interno ese conjunto de normas. Evidentemente, la postura de los tribunales, en función de esta cuarta acepción teórica, radica precisamente en el reconocimiento de la existencia de dicho procedimiento, que es un procedimiento que no es ajeno, a lo menos en el foro constitucional iberoamericano. Esas son las normas por supuesto, destinadas a la aprobación mediante la suscripción del jefe de Estado en representación o en ejercicio de las atribuciones de representación internacional de la República, y un segundo paso que corresponde ejercerlo al Congreso Nacional, que también es una forma de control, de control parlamentario de la actividad internacional del Ejecutivo. Pero esta forma de control parlamentario que busca la ratificación de los acuerdos internacionales, evidentemente está mediada por un acto legislativo que en su contenido acoge las normas internacionales y las incorpora al derecho nacional. Esta sería una cuarta acepción, es por supuesto un planteamiento teórico que tiene una relevante aplicación en los ordenamientos constitucionales, por lo menos de nuestra región. Pero resulta que evidentemente esta discusión de las fuentes de derecho internacional con incidencia constitucional abre un interesante y práctico camino cuando segmentamos las normas de derecho internacional y nos referimos exclusivamente a aquellas relativas a derechos fundamentales. Por supuesto, en nuestra asignatura
Esto tiene especial relevancia porque recuerden ustedes que el derecho constitucional, entre otras cosas, le interesa los derechos fundamentales. Respecto a los quórum, vamos a verificarlo, Matías. Por supuesto, son leyes de naturaleza ordinaria. Por lo tanto, opera el procedimiento de formación de la ley ordinaria sin excepciones, que son las que están atribuidas a las leyes orgánicas o las leyes de quórum calificado, o a las leyes de naturaleza habilitante. ¿Ok? En todo caso, permítanme cerrar con esta explicación este punto, porque vamos a avanzar precisamente a la revisión de los puntos del contenido y alcance de los distintos instrumentos jurídicos, especialmente los de jerarquía constitucional y de los de jerarquía legal. Pero en todo caso, lo que plantea, por supuesto, esta segmentación de darle un tratamiento diferenciado a aquellos tratados internacionales relativos a derechos humanos es que pareciera operar una justificación de reconocerles a estos específicos tratados un carácter o bien supraconstitucional o bien constitucional en la medida, y esto parece ser un condicionante, en la medida que contengan normas de derechos fundamentales mucho más favorables, ¿no? O mucho más actualizadas, agregaría yo, que las que están contenidas en la normativa nacional. Disposiciones de este tipo, por ejemplo, podemos encontrar en el derecho comparado en las constituciones de Venezuela, Bolivia y Ecuador, que establecen, por supuesto, la supremacía de los tratados internacionales relativos a derechos humanos, insisto, en la medida que contengan disposiciones que sean más favorables a las establecidas en el derecho interno. Y esto es conocido como una cláusula de actualización o de progresión de los derechos fundamentales. Bien, visto esto, y esto, insisto, constituye parte de una vuelta atrás en la revisión de estos contenidos, que al mismo tiempo tiene el propósito de, por supuesto, de facilitar un repaso preparativo para la solemne. Sin embargo, incorporamos al desarrollo del tema de las fuentes normativas del derecho constitucional una revisión de los contenidos y de los alcances de cada uno de los instrumentos normativos, especialmente para precisar preguntas como la que propone Matías sobre los quórum aplicables, por ejemplo, a las leyes ratificatorias de tratados o normativas de naturaleza internacional. Sin embargo, en el orden que nos corresponde abordar el tema, partimos, por supuesto, por las normas constitucionales de jerarquía constitucional, específicamente o propiamente la Constitución, hacerlo no desde una perspectiva teórica, sino desde una perspectiva de derecho constitucional especial, es decir, del derecho constitucional chileno, y por supuesto, partir por la caracterización de la Constitución de 1980. Probablemente ustedes ya, como consecuencia de las lecturas de la génesis de la Constitución de 1980, la lectura de las fuentes normativas del derecho constitucional, o incluso la primera lectura de nuestro ramo titulada Teoría Constitucional, pueden ya anticipar las características o anticipar la forma, la tipología, o anticipar a partir de la tipología y la clasificación de las normas constitucionales cuáles son las características de la Constitución política de la República vigente, que es una constitución que data de 1980, a la cual, por supuesto, la suceden un conjunto de importantes reformas a través de las leyes de reforma a la Constitución. Este conjunto de leyes de reforma, algunas son más relevantes que otras, por supuesto, y este conjunto de leyes de reforma tienden o han tendido a la revisión de distintos aspectos del texto constitucional originario, ¿no? Es decir, el texto que efectivamente fue redactado y aprobado para su vigencia a partir de 1980. Sin embargo, hay que sostener que la Constitución chilena de 1980 es, como es obvio, una constitución escrita, según su formulación.
Recuerden ustedes que la tipología constitucional plantea como una variable relevante de los modelos constitucionales si la Constitución es escrita o no escrita. Y esta distinción, aunque obvia, supone, por supuesto, una distinción marcada entre modelos constitucionales globales. Por supuesto, el modelo constitucional de referencia de las constituciones no escritas o de la costumbre constitucional es el modelo británico. Sin embargo, Chile, así como sucede con sus pares en América Latina y en buena parte de la región, ha asumido el paradigma de la constitución escrita. Esto como una consecuencia de los procesos de positivización del derecho. Eh, yo estimaría también que hay una incidencia relevante de la cultura jurídica y de la cultura ciudadana respecto al acatamiento de disposiciones, de mandatos, de prohibiciones, de permisiones escritas. Por supuesto, nosotros hemos atado nuestra cultura de relación con el ordenamiento jurídico a normas precisadas, codificadas, expresadas mediante los usos lingüísticos que son propios de nuestra comunidad. Y esto en cierta forma constituye hoy una garantía de certeza. Una constitución o una norma escrita en nuestro modelo constituye una garantía de certeza. Y adicionalmente, yo atribuiría en buena medida eh, el carácter escrito de las constituciones, por supuesto, al valor simbólico que revela la manifestación de una norma constitucional como representante de un hito muy relevante, de un hito histórico trascendental. Recuerden ustedes que en el caso latinoamericano, al iniciar las gestas de independencia, el acto constitutivo de las primeras repúblicas se expresó mediante una constitución. Y se expresó mediante una constitución no solamente como una manifestación de necesidad de organizar a las nacientes repúblicas. También se expresaba a través de una constitución como una forma material de expresar la relevancia del momento histórico, como una forma de marcar un antes y un después. Y por supuesto, a partir de esos hechos, estoy haciendo historia latinoamericana, eh, desde luego en el ámbito universal la explicación puede variar, pero en todo caso sigue reconociéndosele en los distintos periodos históricos a la Constitución esa especie de punto de partida de los distintos procesos de transformación política y social. Por lo tanto, yo estimo que la caracterización de la Constitución escrita esencialmente está atada a nuestra concepción o a nuestra cultura de la regulación jurídica en el sentido de establecer mediante el código lingüístico común las normas, los mandatos, las permisiones y las prohibiciones como una garantía de certeza y de seguridad jurídica, y adicionalmente lo que podemos denominar una dimensión de orden histórico, simbólico, pues le reconocemos a las constituciones un valor muy relevante y un valor de organización, especialmente en momentos de mucha complejidad social, especialmente en momentos disruptivos de la historia, especialmente en momentos que tienen, si se quiere, una naturaleza revolucionaria o transformadora del status quo. Una segunda cuestión, y vuelvo al punto original. Estamos, por supuesto, cuando nos referimos a la Constitución chilena como una constitución escrita, la explicación básica refiere a la expresión codificada del contenido de la declaración política y de la declaración jurídica que denominamos Constitución, pero al mismo tiempo lo hacemos desde la perspectiva de la aplicación de la tipología constitucional según su formulación. La Constitución chilena, según su formulación, por supuesto, es una constitución escrita. Otra segunda característica de la Constitución chilena es su carácter rígido. Por supuesto, esto tiene una clara relación con la tipología constitucional.
¿Recuerdan ustedes cuáles son los tipos de constitución que refieren a esta particular característica? Partíamos de constituciones escritas y no escritas. Luego, ¿alguien que pueda contestar por el chat o atreverse a exponer su aterciopelada voz a través del micrófono? Bien, Jorge, flexibles, rígidas, flexibles y probablemente una posición intermedia entre rígida y flexible. Bien, gracias por su contribución, Jorge. Desde luego, estamos en la tipología constitucional, en la clasificación de las constituciones, que insisto, como lo insistí en aquella oportunidad, hay tantas constituciones como, perdón, hay tantas clasificaciones como autores y como modelos constitucionales. Por supuesto, la Constitución chilena se caracteriza por manifestar en su propio cuerpo de normas su mecanismo de revisión y de reforma. Desde luego, la activación de estos mecanismos de revisión y de reforma son formalmente distintos a el resto de los mecanismos o de los procedimientos a través de los cuales se configuran el resto de los instrumentos jurídicos. La Constitución establece, sí, es cierto, un proceso de formación de la ley común, el cual adquiere ciertos matices de acuerdo a la categoría de ley, al pedigrí de ley que se trate. Si se trata de una ley de quórum calificado, si se trata de una ley orgánica, si se trata de una ley ordinaria, por supuesto hay un transitar común a estas leyes, pero tienden a alterarse, tiende a alterarse ese procedimiento común de formación de la ley cuando, de acuerdo al tipo de ley que se trate, se establecen primero los llamados quórum calificados o los quórum especiales y adicionalmente los mecanismos de control constitucional ejercidos por el Tribunal Constitucional. En este caso, por supuesto, así como se ha establecido procedimientos de naturaleza excepcional o se ha complementado el procedimiento ordinario de formación de la ley cuando se trata de especialmente las leyes orgánicas y las leyes de quórum calificado, como su propio nombre señala, también para efectos de la reforma constitucional se han establecido procedimientos, se han establecido excepciones al procedimiento ordinario de formación de la ley. Y esa es la definición para distinguir entre constituciones rígidas y constituciones flexibles. Esencialmente, una constitución rígida es aquella que establece un procedimiento distinto al procedimiento ordinario de formación de la ley para que la propia Constitución pueda ser revisada, bien a través de una reforma constitucional, bien a través de una enmienda que atiende un asunto puntual de la Constitución, o bien a través de la instancia que constituye el mecanismo de modificación total de la Constitución, que en el caso muy reciente de la Constitución chilena se denomina Convención Constituyente o Convención Constituyente Mixta. Es efectivamente la Constitución chilena una constitución rígida. ¿Por qué es una constitución rígida? Porque establece un procedimiento distinto al procedimiento ordinario de formación de la ley para efectivamente revisar sus disposiciones normativas o para proceder a la sustitución del texto constitucional por uno nuevo. Es importante señalar, jóvenes, que esta constitución que hoy contiene 143 artículos, y 37 disposiciones transitorias, incluyó precisamente un apartado referido a la Convención Constituyente. Por lo tanto, es posible, por una parte, reformar la Constitución, pero insisto, reformarla implica un procedimiento especializado, distinto al procedimiento, distinto en aspectos muy relevantes al procedimiento ordinario de formación de la ley, y esta Constitución también puede ser sustituida
mediante el procedimiento que el propio legislador, en ejercicio de un rol constituyente, incorporó en la última reforma a la Constitución, según la cual, por supuesto, puede convocarse a la conformación de una convención constituyente con el propósito de elaborar una nueva constitución y como consecuencia de esto, podríamos estimarla como una consecuencia simbólica de esto, refundar el Estado. En todo caso, insisto y vuelvo al punto originario de mi explicación, la Constitución chilena es una constitución rígida. Es una constitución escrita, es una constitución rígida y en torno a esto ustedes ya tienen una idea o conocen con detalle la discusión que ha implicado la rigidez del actual modelo constitucional. Por supuesto, otra característica que identifica a la Constitución chilena y es una característica común, no es una rareza, es una característica común del constitucionalismo clásico liberal, es su carácter dual. Es decir, la Constitución chilena se conforma a partir de sus 143 artículos y sus 37 disposiciones transitorias, pero estos 143 artículos tienen un carácter permanente, de efectividad permanente, hasta el momento en el cual la propia Constitución sea sustituida por un nuevo texto. Por supuesto, es la discusión que se desarrolla en la actualidad, pausada por la pandemia global, pero latente, ¿no? En la opinión pública y en la opinión jurídica. Pero esta distinción, por supuesto, no es ajena al resto de las constituciones de corte liberal. Es una constitución que establece disposiciones permanentes que están reflejadas en su articulado, en sus 143 artículos, y es una constitución o es un texto que recoge también 37 disposiciones de naturaleza transitoria. Las disposiciones de naturaleza transitoria son aquellas que el constituyente estableció a los fines de adecuar el ordenamiento jurídico y de garantizar la reorganización política que la Constitución eh, originariamente estimó. Por lo tanto, la transitividad de estas disposiciones depende en buena medida de la ejecución de esos ciertos mandatos que el constituyente originario definió para adecuar todo el contexto a la aplicación del nuevo ordenamiento jurídico. Por lo general, estas disposiciones transitorias se caracterizan por establecer mandatos de aplicación relativamente inmediatas y que una vez que estén resueltos, carecen, por supuesto, de efectividad. Por eso, la transitoriedad de esa disposición, de ese conjunto de disposiciones, que en el caso de la Constitución chilena, las disposiciones transitorias son 37 y suponen una serie de mandatos definidos por el constituyente originario o por el redactor originario del texto vigente para adecuar, insisto, la organización política y el ordenamiento jurídico a los nuevos preceptos o a los nuevos mandatos constitucionales. Por eso la consideración de la Constitución como un instrumento dual. Hasta aquí vamos bien, hasta aquí han comprendido mi explicación o me he explicado adecuadamente. Gracias, Denise. ¿Alguien más? ¿Quisieran hacer una pregunta? ¿El resto está dormido? ¿Se fueron? ¿Ya están carreteando virtualmente? Sí, cómo no, Catalina. Gracias por pedirme volver a la explicación. Es muy importante. Fíjense, el carácter dual, insisto, significa que el texto actual de la Constitución contiene disposiciones permanentes, es decir, normas permanentes, artículos que contienen normas que son permanentes y disposiciones transitorias. Las disposiciones permanentes son o están expresadas en los 143 artículos que actualmente contiene la Constitución y las disposiciones transitorias están expresadas en un número de 37 disposiciones transitorias. Las permanentes son aquellas que
recogidas en ese conjunto de artículos, que son 143, contienen el núcleo duro, el núcleo continuo, temporalmente continuo de la Constitución, es decir, el conjunto de normas, el conjunto de declaraciones políticas, y que éstas suponen al mismo tiempo mandatos, permisiones y prohibiciones, ¿no? Lo que está referido en la Constitución. Por su parte, si bien las disposiciones transitorias también están referidas en la Constitución, estas solamente tienen una vigencia temporal limitada. Y es una vigencia temporal limitada y materialmente limitada porque contienen un conjunto de mandatos que realizó quien redactó inicialmente la Constitución a los fines de, bueno, una vez entre en vigencia esta Constitución, debemos adecuar la forma de organización del poder político y, por supuesto, debemos generar un conjunto de instrucciones que permitan la adecuación del ordenamiento jurídico. Una vez se cumplen esas tareas, esas disposiciones transitorias carecen de sentido. Aún permanecen en el texto de la Constitución porque estas forman parte íntegra de la misma, pero son disposiciones que, una vez cumplidos los mandatos que contienen, ya no tienen ningún sentido. ¿Ok? Podrían tener algún valor de naturaleza interpretativa posteriormente, sin embargo, repito, son mandatos de ejecución material y temporalmente limitados que garantizan que efectivamente una constitución pueda entrar en vigencia y adicionalmente que se pueda adecuar, por ejemplo, la organización política. Y una vez cumplidas esas tareas que ha dado quien redactó originariamente la Constitución, estas disposiciones transitorias no tienen ninguna relevancia. Bien, la Constitución chilena de 1980, por supuesto, es una constitución, si bien de corte liberal, es una constitución inspirada en el justnaturalismo. Los autores más respetados, o bueno, los autores, porque pueden ser respetados o no, ¿no? Tanta rimbombancia en la expresión. Los autores suelen referirse a la caracterización de la Constitución chilena como ideológicamente inspirada en un modelo de comprensión del derecho que conocemos como el justnaturalismo. Probablemente ustedes recordarán el justnaturalismo de sus sesiones de clase de fundamentos filosóficos del derecho y de introducción al derecho. Por supuesto, el justnaturalismo tiende a centrar su actividad o la formulación o la producción de normas jurídicas teniendo como centro al ser humano, a la dignidad del ser humano. En algunos casos es expresión o suele ser expresión de la concepción humanista del derecho. Y por lo tanto, el centro de la actividad jurídica, el centro de la organización política, no es el colectivo, por supuesto no son los elementos de carácter social, sino el individuo, ¿no? La especie humana, pero la especie humana entendida individualmente, como la persona, como el sujeto de la especie humana. Algunos autores sostienen que buena parte del sustento justnaturalista de la Constitución chilena configura un conjunto de principios, tales como el principio de servicialidad del Estado hacia la persona humana. El Estado está a nuestro servicio y no los ciudadanos o no las personas al servicio del Estado. Por supuesto, esta concepción justnaturalista también permite la confección del catálogo de derechos establecido en el artículo 19 de la Constitución. Se configuran derechos que, por supuesto, tienen un claro matiz de derechos fundamentales, ¿no? Del reconocimiento de derechos anteriores a la existencia del propio Estado, ¿no? Insisto, esto por supuesto marca una inclinación ideológica, pero desde el punto de vista de las ideas que configuran el debate jurídico que fue propio en la época, ¿no? El positivismo y el justnaturalismo.
y por supuesto marca una pretensión del Estado chileno de reconocimiento de derechos fundamentales anteriores a la entrada en vigencia del ordenamiento constitucional y al mismo tiempo el establecimiento de un conjunto de principios y de derechos que son relevantes en función de la asunción de esta concepción de modelo jurídico. También destacar como característica de la Constitución de 1980 el rol muy relevante que le fue concedido al Ejecutivo Nacional. Por supuesto, recuerden ustedes que la forma de Estado y la forma de gobierno en Chile está claramente marcada por la centralización del poder político. Evidentemente es una discusión de larga data que ha generado progresivamente algunos resultados en favor de la regionalización del país, de la municipalización del país, del reconocimiento del ejercicio de competencias políticas, económicas relevantes que son favorables a las autoridades locales y regionales, que incluso tiene un hito muy relevante que está en suspenso, que ha alcanzado la elección de los gobernadores. Digamos que es un proceso inacabado el de la descentralización porque hay, por supuesto, o está muy presente, por supuesto, los rasgos característicos de un gobierno nacional con amplias facultades. Yo creo que otra forma en la cual se expresa esta tendencia ideológica a centralizar el poder en el poder público nacional está claramente expresada en las atribuciones que han sido conferidas al presidente de la República en el ordenamiento constitucional chileno. Este no es un problema solo de Chile, es un problema, y yo diría una patología que está presente una patología constitucional que está presente en los modelos constitucionales contemporáneos de nuestros vecinos. Si nosotros hacemos una revisión comparada de textos constitucionales, podemos verificar que las atribuciones del presidente de la República son cada vez más gruesas, son cada vez más amplias, y las posibilidades de ejercicio excepcional del poder son igualmente cada vez más amplias. Como consecuencia de esto, tiende a generarse un desequilibrio entre los poderes. Recordarán ustedes sus clases de derecho político y también de fundamentos filosóficos del derecho, las referencias a la distribución equilibrada del poder público. Es decir, el poder público no se resume en un único actor público relevante, porque de lo contrario estaríamos frente a una monarquía absolutista o una forma de gobierno absolutista, donde se recogen en una sola persona todas las atribuciones públicas, sino que el modelo republicano democrático que se ha conformado especialmente a la luz del Estado de Derecho supone la existencia de un poder público que distribuye sus funciones entre distintos actores públicos, esencialmente a partir de las tareas básicas del Estado, que son legislación, gobierno y administración de justicia. Pero sucede que, tal como ocurre en el modelo constitucional chileno, el presidente de la República ejerce un cúmulo de atribuciones muy amplias, muy robustas en términos de poder, y que terminan de igual manera incidiendo en la efectiva actividad del resto de los órganos del poder público. Recuerden ustedes que en Chile es el presidente de la República quien se reserva para sí buena parte de la actividad legislativa. Por eso es conocido en buena parte de la doctrina como el motor de la actividad legislativa. El Congreso no opera en muchas áreas, en muchos ámbitos, si no está mediada su actividad por la iniciativa del presidente de la República. Y obviamente esto supone un problema que genera desequilibrios en el ejercicio del poder y que establece importantes limitaciones para la forma en que operan el resto de los poderes públicos. Esto o esta patología es conocida en la literatura de derecho constitucional y de ciencia política como hiperpresidencialismo. Es decir, hemos
creemos que todas las soluciones pasan por el Ejecutivo Nacional, por el gobierno, y evidentemente el diseño, el constituyente ha diseñado las constituciones y esta constitución en específico para privilegiar el ejercicio del poder y el ejercicio de múltiples atribuciones públicas en manos del presidente de la República. Insisto, esto puede ser abordado desde distintas miradas, pero una primera aproximación es causar un desequilibrio en el necesario equilibrio de pesos y contrapesos que ha de existir, ¿no?, entre los distintos órganos que ejercen la función pública. Además, por supuesto, la importante intervención formal, legal, constitucional del presidente de la República en el proceso de designación de los jueces eh, y de los integrantes de las cortes de mediana y alta importancia. He allí, yo creo que una expresión clara de hiperpresidencialismo que, frente a la eventual discusión de una nueva constitución, seguramente ha de ser un tema de debate sobre la mesa, ¿no? Cómo entendemos que han de operar los distintos órganos del poder público en función de la distribución de atribuciones y de tareas y de poder político real. Por supuesto, otra característica de la Constitución, además de las ya dichas, es una Constitución de carácter individualista y liberal. Yo creo que es una Constitución de corte liberal, es una Constitución hija de su tiempo. Por supuesto, es una Constitución que prioriza la relevancia del individuo. Es una Constitución que concede un amplio margen de actuación para la iniciativa privada, que establece, yo estimo que una reserva importante o una protección muy importante de los derechos de propiedad. Evidentemente es una constitución que confía en los grupos, y que confía en el individuo y adicionalmente en los grupos intermedios de la sociedad para que ésta pueda organizarse. Evidentemente estas son características del constitucionalismo liberal y son características que precisamente en el marco del proceso de discusión constituyente, que es un proceso muy antiguo en Chile, pero que se ha reforzado como consecuencia de las manifestaciones y los hechos sociales ocurridos a partir de octubre, evidencia esto, por supuesto, una crítica al modelo constitucional liberal o a los preceptos de naturaleza liberal establecidos en la Constitución. Ahora bien, más allá de la apreciación o del etiquetamiento de una constitución como liberal, o de una constitución como conservadora, o de una constitución como socialista, o de una constitución de corte socialdemócrata, o de una constitución que tienda a insistir en la mayor o en la menor presencia del Estado, yo estimo que las constituciones, especialmente las constituciones de dicho periodo y las constituciones de naturaleza liberal, son constituciones que parecen todas cortadas con un mismo patrón, en el sentido de establecer, digamos, de estructurarse de una misma manera, es decir, establecer principios de carácter liberal, democráticos y republicanos, en priorizar o reivindicar lo individual sobre lo colectivo, en insistir en la configuración de un Estado con limitaciones de intervención, por supuesto, en reconocer un conjunto de derechos y garantías básicas. Si bien esos son preceptos que entendemos que son propios de la tradición liberal, no sé si es posible considerar a una constitución solo por su texto como individualista liberal o ideológicamente comprometida con una tradición de pensamiento. Más bien es la aplicación, es la interpretación, es la sucesión de gobiernos bajo el mandato de dicha constitución los que tienden a moldear en función de una tradición de pensamiento el modo en que se expresa y se materializa la constitución. No sé si coinciden con esta opinión, porque por supuesto, y esto nos remite de buena forma
a la afirmación de aquel miembro de la Corte Suprema de los Estados Unidos, histórico miembro Hughes, que planteaba la Constitución no es lo que su texto dice, la Constitución es lo que los tribunales dicen que ella dice. O, por supuesto, si volvemos al tema de la clasificación ontológica de la Constitución, la propuesta de Karl Lowenstein, bueno, la Constitución es lo que los detentadores y los destinatarios del poder quieren que ella sea. No sé si ustedes coinciden con esta opinión. No estoy negando, y no se diga fuera de clase que el profesor dice que no es una constitución liberal. Por supuesto, es una constitución de corte liberal, es una constitución hija de su tiempo. Es una constitución que, por supuesto, como les insistía, hay un modelo de constitución liberal y todas parecen cortadas con la misma tijera, ¿no? Parece un patrón de diseño. Pero eso por sí solo no hace que una constitución abrace una tradición. Evidentemente esto debe estar complementado por las acciones del gobierno, por la interpretación de los tribunales, la interpretación vinculante de los tribunales, por supuesto. En ese caso, esta característica con la que identificamos a la Constitución, por supuesto, es polémica. Y yo creo que es una característica asentada, robustecida, como consecuencia de la operación jurídica de la Constitución, en el sentido de la acción del gobierno, de la acción legislativa, de la acción de interpretación de los tribunales. Finalmente, y con esto cerramos la clase de hoy y la revisión de las características de la Constitución de 1980, insisto, el tema número 3 de fuentes normativas de derecho constitucional va a ser evaluado en la solemne número 1 hasta este punto. ¿Ok? No quiere decir que lo vamos a abandonar, vamos a volver sobre él en las clases próximas, por supuesto ya deteniéndonos de forma específica, como lo estamos haciendo con la Constitución, con los distintos instrumentos jurídicos de la clasificación de fuentes, del sistema de fuentes. Sí, Rocío, al terminar la clase, por alguna razón hoy me di cuenta que no se los había compartido. Al terminar la clase lo cargo en el Classroom, en la parte de material de estudio complementario. Por supuesto, cuando falte algo así, me lo pueden hacer saber, no hay ningún problema. Cierro con esta última característica de la Constitución. Por supuesto, es una característica que ustedes han advertido, mejor que yo. Yo cumplí 3 años viviendo en Chile en marzo pasado. Por supuesto, ustedes tienen toda su vida, la mayoría viviendo en Chile. Y seguramente han escuchado con frecuencia que es una constitución en torno a la cual hay un debate sobre su legitimidad. Debate que nosotros también hemos tratado de instaurar en nuestras clases con comentarios, ¿no? Debate que por supuesto nosotros podemos fundamentar en función de la obra de los distintos autores, de los distintos constitucionalistas nacionales. Yo he tratado en buena medida que este debate sobre la legitimidad de la Constitución no se desborde exclusivamente en lo político, aunque a mí me encanta la discusión política. Pero por tratarse de un ramo formativo, más allá de la discusión política, nosotros requerimos remitirnos a los fundamentos teóricos, ¿no? A la información validada o relativamente objetiva. Es difícil que se emitan opiniones objetivas, exclusivamente académicas, o aunque académicas no estén marcadas por apreciaciones de orden ideológico o por opiniones de naturaleza personal. Pero en todo caso, sobre este debate de la legitimidad de la Constitución, yo, por supuesto, les pedí que leyeran el texto del profesor de la Universidad de Concepción, el experto en Historia de Derecho Constitucional, que habla de la génesis de la Constitución de 1980. También les pedí que leyeran un artículo de La Tercera, donde se exponen distintas opiniones sobre la cuestión de la legitimidad constitucional, apreciaciones de juristas, politólogos y referentes de opinión en el país. Y en el material de estudio complementario también he agregado algunos videos. Estos videos tratan de exponer la opinión de juristas muy calificados, como es el caso del profesor Jaime Baza, como es el caso del propio profesor Fernando Atria,
como es el caso de Sergio Verdugo, y creo que en la selección de este conjunto de videos, y algún que otro profesor de la Universidad Católica, en esta selección de videos trato también de procurar algún equilibrio, ¿no?, en el tratamiento de la legitimidad de la Constitución, porque son juristas muy calificados, pero quienes tienen una clara inclinación o una opinión muy marcada respecto a la vigencia de la Constitución. Sí, Catalina, porque recuerde que leímos cuando abordamos el tema de la Constitución y también como contenido para esta sesión, para la sesión de fuentes normativas, perdón, leímos el texto de Génesis de la Constitución. Entonces, abordar de alguna manera la discusión en torno a la legitimidad es muy importante. Bien, por supuesto, sobre este particular no hay mucho más que decir. Es un tema interesante, es un tema con aristas históricas, por supuesto, con argumentos muy relevantes. Si leemos textos como el del profesor Atria, por supuesto, si leemos textos de historia constitucional, igual hay aportes que tener en cuenta. Desde el punto de vista político, por supuesto, genera múltiples interpretaciones posibles sobre la idea de la Constitución, pero sí es una cuestión que la caracteriza y que la ha acompañado desde su origen. La Constitución de 1980, por supuesto, surge en un contexto difícil, surge en un contexto caracterizado por el ejercicio de un gobierno de facto. Evidentemente, sostiene su origen en un proceso electoral que, cuando tiende a escudriñarse históricamente en él, se encuentra que más que un proceso electoral fue una vía de hecho, es decir, un mecanismo forzoso para garantizar su aprobación o una simulación electoral. Pero por supuesto, a estos hechos, ¿no?, a estos datos reales, se suma las sucesivas reformas a la Constitución, que son un elemento a considerar respecto a su legitimidad. Reformas, unas más relevantes que otras, unas más profundas que otras. También se suma la discusión política en orden a la sucesión de gobiernos democráticos posteriores a la dictadura, al amparo de dicho instrumento constitucional, lo cual para algunos podría suponer una forma de adquisición de legitimidad sobrevenida. Ahí hay muchas cuestiones que considerar, que por supuesto ustedes han advertido en las lecturas. Bien, no les quito más tiempo. Entiendo que es viernes, todos estamos agotados. Sí, porque esto de estar en casa también agota, ¿no? Sorprende un poco, pero el tema del confinamiento, de las tensiones asociadas al riesgo del fin del mundo, no sé, el apocalipsis zombie, nos agota a todos. Pero podemos llevarlo bien. Por supuesto, descansen también, dediquen tiempo al estudio, pero con prudencia. Les recuerdo, las instrucciones del examen están publicadas en el portal. Es fundamental que lean esas instrucciones. Igualmente, insisto, aunque durante la semana no vamos a avanzar en nuevos contenidos hasta que efectivamente todos hayan presentado la prueba, yo igual me voy a conectar en los horarios de clase para que aquellas personas que aún no hayan dado el examen puedan plantear preguntas, dudas, volver sobre algunos temas. Denise, no, porque el cuestionario va a tener una parte de desarrollo. Y cuando en el cuestionario se agregan respuestas de desarrollo o preguntas de desarrollo, yo debo ingresar y corregirlas. Sería maravilloso o cuando llegue el momento que un corrector automático también se encargue de las respuestas de desarrollo. Eso probablemente ya está ocurriendo o pronto va a ocurrir. Y a lo mejor un robot también me sustituye a mí hablando estos temas en algún momento. Sí, Catalina, el lunes tienen clases de ayudantía con el profesor Víctor a la hora programada de nuestra clase. Y el día martes y jueves yo estaré conectado en nuestro horario habitual. Esa va a ser nuestra dinámica de trabajo. Sé que he leído algunas de las respuestas de la encuesta. Insisto, no tengo forma de saber quién contestó,
todas me han parecido recomendaciones muy valiosas, interesantes, hechas en función de mejorar esta experiencia. Y algunas de las recomendaciones estaban orientadas a estabilizar los horarios de clase. Yo les pido disculpas si esto les pudo causar alguna molestia. Por supuesto, no hubo ninguna intención en eso, sino tratar de adecuarnos a este espacio virtual, pero en todo caso ese va a ser nuestro horario estable, o ese es nuestro horario estable. Los lunes, en el horario de nuestra clase, el profesor Víctor trabajará las ayudantías, y los días, por supuesto, martes y viernes, yo desarrollaré las sesiones de clase que corresponden. A ver, tenemos acá la teoría del valor, profe. Las máquinas le quitan valor al trabajo humano. Es cierto, Matías. Por supuesto, sobre eso podemos también discutir mucho, pero yo creo que estamos viviendo un mundo en el cual se están viviendo esas transformaciones, ¿no? Tenemos una última pregunta de Oliver. Oliver, creo que recibí tu pregunta por correo, ¿cierto? O por la plataforma. Recibí un correo antes del desarrollo de la clase. Bien, vamos a leerla y seguramente nos servirá a todos. Leyendo el libro La dogmática constitucional de Humberto Nogueira. Bien, buena selección de lectura. Me impulsa a preguntarle si usted estima que, al igual que él, si el bloque de constitucionalidad es un mecanismo de interpretación y la aplicación directa de los preceptos que versan sobre derechos fundamentales, teniendo en consideración además que los apuntes de la cátedra, la recepción del derecho internacional y el derecho interno, estriba la preeminencia de uno. Un segundo, se perdió esto. Permítame que no, algo pasó. Okay, teniendo en consideración además que en los apuntes de la cátedra, la recepción del derecho internacional y el derecho externo, estriba la preeminencia de uno y de otro según la aplicación del principio prominente. Fíjate, sí, en un principio sí, ¿no? Aunque igual yo tendría que revisar en detalle el texto del profesor Nogueira al que te refieres. Pero en todo caso, parto con un sí, porque la idea del bloque de constitucionalidad se construye o se ha tejido en función de la labor de interpretación. Evidentemente, cuando opera la interpretación constitucional, que es uno de los temas que posteriormente abordaremos, ¿no? Porque tiene una relevancia muy importante, especialmente frente a este fenómeno que vivimos globalmente de constitucionalización del derecho, se ha conformado a partir del ejercicio de la función interpretativa esta idea de bloque de constitucionalidad. Es decir, el juez, cuando juega con los insumos jurídicos, cuando juega con los instrumentos jurídicos, no se refiere única y exclusivamente a la Constitución, al texto constitucional, sino por el contrario, el juez hace uso de diversos instrumentos normativos que están a su disposición para desarrollar una interpretación conforme. Y además de hacer uso de los instrumentos jurídicos nacionales, es por supuesto cada vez más frecuente el ejercicio de interpretación a partir de las disposiciones establecidas en convenciones internacionales, lo que se denomina control de convencionalidad. Anteriormente, digamos que en una primera parte de la tradición del control de convencionalidad, esta estaba reservada única y exclusivamente a la Corte, ¿no? O a las comisiones que verificaban el cumplimiento de los tratados. Específicamente respecto al sistema interamericano, era la Corte Interamericana la quien ejercía el control de convencionalidad. ¿Qué significa? Verificar si un Estado cumple o no cumple con una normativa establecida en una convención internacional, especialmente relativa a derechos fundamentales. Sin embargo, la experiencia de los últimos tiempos ha indicado que los tribunales nacionales con competencia constitucional no solamente ejercen control de constitucionalidad, es decir, de verificar que se cumple efectivamente la Constitución vigente, sino que adicionalmente estos tribunales ejercen control de convencionalidad. Esto como consecuencia de un afán o una intención de garantizar la armonía del ordenamiento jurídico, a partir, por supuesto, de las disposiciones en materia de derechos humanos establecidas internacionalmente. Recuerden que cuando el Estado suscribe
o cuando el presidente de la República en representación del Estado suscribe un acuerdo internacional, no se obliga solo el Ejecutivo, se obliga, por supuesto, todo el aparato estatal a la adecuación de las disposiciones contenidas en dicho tratado. Y hago estas reflexiones porque precisamente la idea de bloque de constitucionalidad surge como consecuencia de la interacción de ese conjunto de insumos o de la interacción de ese conjunto de instrumentos jurídicos. Ya el juez no mira solo el texto de la Constitución. El juez también se hace, digamos, especialmente bajo el paradigma del ordenamiento constitucional chileno, bueno, se hace de las normas de jerarquía constitucional, pero también cuando de derechos fundamentales se trata, cada vez más está viendo las convenciones internacionales en materia de derechos humanos y los precedentes de las cortes internacionales en materia de derechos humanos. No sé si esto da respuesta a tu pregunta, ¿no? Porque me parece interesante esa apreciación del profesor Nogueira que, por supuesto, coincidir con él es necesario, ¿no? La idea de bloque de constitucionalidad es una construcción esencialmente teórica que se ha advertido en la práctica judicial, ¿no? Que los jueces cada vez con más frecuencia, al ejercer control de constitucionalidad en materia de derechos fundamentales, por ejemplo, no solamente están mirando el contenido de la Constitución, sino que están mirando el contenido de las convenciones internacionales y el contenido de los fallos de estos organismos jurisdiccionales internacionales. Y ya bloque, sí, contesta esto a su pregunta, Oliver. Bien, por supuesto esto podríamos ampliarlo posteriormente. Muy bien, si no hay más preguntas y comentarios, les agradezco mucho que hayan estado presentes en la clase de hoy. Por supuesto, los invito a prepararse para la solemne, a aprovechar esas instancias de repaso, en el caso de la actividad que va a desarrollar el profesor Víctor el día lunes. Y yo también voy a estar conectado martes y jueves, aunque insisto, no vamos a seguir avanzando en contenidos hasta que sea resuelta la prueba, esto con el propósito que ustedes puedan dedicar el mayor tiempo a estudiar y resolver esa prueba, pero yo voy a estar conectado a disposición para aclarar dudas los días que corresponde nuestro horario a través de esta herramienta de Zoom y por supuesto cuando no sea nuestro horario ustedes pueden también escribirme al foro de dudas y a través de los medios que permite la plataforma. ¿Sí? ¿Cuál es su otra duda, Oliver? ¿Ya? ¿Sí? ¿Cuál es la incongruencia para que podamos verificarla y si es necesario corregirla? No lo tengo acá, o sea, no lo he abierto en el computador, pero voy a tomar nota para revisarlo. Segundo. En el punto 1, a pie de página. Bien, lo voy a verificar y en caso de ser necesario hago la modificación y les informo, ¿no? Si se trata de una cuestión de un error muy garrafal, por supuesto, de alguna incongruencia muy grave, lo corrijo y les informo. Miren, se modificó cierto apartado o se aclara el punto sobre el cual exista la incongruencia. Gracias por advertir eso, Oliver. No coincide con el profesor Nogueira en cuanto a que los tratados no son fuentes. Voy a revisarlo, ¿sí? Claro, porque partiendo de lo que tú me expones, evidentemente allí habría una contradicción. Bien, gracias Oliver, valioso, muy valioso aporte.
fuentes internacionales. Bien, ¿alguna otra cuestión más que quieran plantear o que quieras plantear, Oliver? Muy bien. Entiendo que ya no hay más dudas, más comentarios. Les agradezco su participación en la clase de hoy. Insisto, prepárense para el examen. Si consideran que no están preparados para rendirlo inmediatamente el lunes, van a disponer de tiempo para ello. Igualmente van a estar activas todas las instancias de consulta con el profesor Víctor el día lunes, y el martes y jueves en nuestro horario habitual yo estaré a disposición de ustedes. Aunque no avancemos en contenido, aprovecharemos ese tiempo para la aclaratoria de dudas a aquellos que a la fecha no hayan resuelto el examen. Bien, que estén muy bien. Por favor, despídanse a través del chat y nos vemos la próxima semana.